pasa nada que lo sepas. ¿No? Lo mío no son los micros, ya lo sabéis. Y si las gafas, pues menos aún. Oye, esto está muy fuerte, ¿no? Uy, que me retumba a mí. No, que me molesta. Si retumba, me molesta. Bueno, mientras suben... ¿Van a subir? ¿Van a subir los nenes arriba al final? Porque hay mucho nene, ¿no? Así que mientras suben, si uno de vosotros ora por mí... Amén. Bueno, creo que me han dicho que no se alarga, pero creo que yo nunca me enrollo mucho. En alguna ocasión me puedo pasar unos minutitos, pero hoy, si me voy a dejar guiar por mis apuntes, son bien cortos y además ni siquiera me ha dado tiempo a leérmelos. Es una palabra que para mí se sale un poco de lo que Dios me suele dar, aunque va mezclado. Pero bueno, voy a intentar. Y aunque si tuviera que ponerle un título sería La ira de Dios, no tiene nada que ver con el curso que vamos a dar de la ira. No, gracias. Yo cuando estoy aquí arriba no bebo, aunque tenga sed. Solo me faltaba eso. No tiene nada que ver con el curso, porque el curso que se va a hacer de la ira trata sobre nuestra ira y qué hay detrás de la ira. No, y aquí vamos a hablar de la ira de Dios. Voy a leer un texto que está en Colosenses, capítulo 3, dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, haciéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Habiéndoos, me he equivocado, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si os preguntara quiénes son los hijos de desobediencia, ¿quién pensaríais que son? ¿Todos los que están en el mundo que no conocen a Dios? En el contexto en que lo está escribiendo, no es del todo correcto. Los hijos de desobediencia, es verdad que por creación todos somos hijos de Dios. Ahora, a través de la obra de Jesucristo pasamos a ser hijos legítimos por adopción. Y en Colosas había problemas, y Pablo intenta poner orden. Les explica sobre la reconciliación con Dios por medio de Cristo, en el primero y en el segundo capítulo. Habla sobre su deidad, y en el 3 les recuerda quién son. Dice, si habéis muerto y resucitado con Cristo, ahora toca eso, buscar las cosas de arriba, ¿no? Como hemos leído, donde está Cristo, ¿no? Y no poner la mira en las cosas de la tierra. Dice, es necesario entender cómo estábamos en otro tiempo. En Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Es decir, antes estábamos perdidos. Antes, lo supiésemos o no, es decir, antes de conocer a Dios, porque hay gente que dice que no cree y que no tiene conciencia de pecado en nada. Sobre todo hoy en día, que el pecado, casi eres pecador por no practicar pecado. Casi te acusan, la ley te acusa de ser pecador por no practicar pecado, por decir pecado, el pecado que la Biblia habla, nos acusan de ser muchas cosas. Las Escrituras declaran que todo individuo tiene una necesidad desesperante de ser reconciliado con Dios, lo sepa o no lo sepa. Desesperante porque nos espera un castigo eterno,
puesto que no hay nada que nosotros podamos hacer. El hombre es perverso, y aunque nos parezca fuerte esa palabra, o la asociemos con personas como Hitler, Saddam Hussein, terroristas, toda esta gente, asesinos en serie, que han hecho cosas atroces, perverso es aquel que desafía o rechaza la autoridad de Dios, puesto que pecar es desobedecer la ley moral de Dios. Así que en el momento que cometemos un pecado, dice, este pasa al registro que Dios tiene de cada uno de nosotros y queda manchado permanentemente, a menos que seamos reconciliados con Dios por medio de la cruz. Pero a menos que no entendamos la realidad de ese texto que hemos leído sobre la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia, y aquí lo voy a hacer general. Aquellos que no han conocido a Dios, dice que nunca podremos entender la gracia. Hay que entender, sin meter miedo, hay que entender que la ira de Dios es la justicia de Dios aplicada al hombre, dándole a cada uno lo que se merece. Dios es santo, Dios es puro, Dios es amor, pero tiene que haber una retribución sobre lo que cada uno hace de espaldas a Él. Y eso es, sepas que Dios existe o no. Lo creas o no lo creas. Eso será lo que nos tocará. Nadie puede realmente disfrutar de lo que es la gracia si no es consciente de que está perdido y que le espera la ira de Dios. La verdad es que el asunto de la gracia se ha diluido mucho. Se hacen mensajes en muchos sitios, no digo aquí, nosotros somos bastante cañeros, pero lo cierto es que muchas veces se habla del amor de Dios como si no valiese nada. Tú no te preocupes si tienes problemas, si tienes baja autoestima, que Dios te lo va a solventar todo. Bueno, es verdad que Dios puede solventarlo todo, pero no es el propósito de Dios solventarnos la vida. El propósito de Dios es que entendamos nuestra condición caída, que entendamos que estamos perdidos, no solo estamos separados de Él, sino que nos espera una condenación eterna y de sufrimiento. Si nos parece que aquí estamos sufriendo, el sufrimiento que nos espera es mucho peor. Al entender que nos merecemos eso, es cuando nos podemos dar cuenta de lo milagroso que es la gracia de Dios, porque nos da la salvación sin merecerlo. No hay nada que tú y yo podamos hacer, no hay nada que el hombre pueda hacer para cambiar su condición de pecador, no existen las buenas personas, eso es mentira. La persona más buena persona está perdida, tan perdida como Hitler o como Saddam Hussein. Eso es lo que declaran las Escrituras. Dice, hay que tener claro también que la ira de Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos, la ira humana. La ira humana, y eso sí será lo que trataremos en el curso, está siempre mezclada con nuestros conceptos. Detrás siempre hay pecado, porque nuestra ira es por causa de cosas que nos parecen injustos. Cuando tú vives una situación que te parece injusto, que te sube la bilirrubina, y aunque no dé a luz esa bilirrubina, se termina convirtiendo en resentimiento y en deseos de venganza. En el hombre eso es inevitable. Incluso a veces ocurre cuando uno ha nacido de nuevo y aún le sigue ocurriendo eso porque creo que no hemos entendido realmente la gracia de Dios. Debemos de tener claro el hecho de que la gracia de Dios es algo que va a regenerar nuestra vida, pero solo puede regenerar nuestra vida cuando nos damos cuenta de lo perdidos que estábamos. A través de la obra de Cristo en la cruz, a través de que Jesús fue a la cruz y murió allí cayó sobre él la ira de Dios. Cayó la ira sobre Jesús, la que yo me merecía, la que tú te merecías. Es decir, en la cruz Dios
dejó caer su ira porque emitió justicia para que todo aquel que tiene un encuentro con Jesús, que lo reconoce como su Señor y Salvador, pueda ser una nueva criatura. Ahí para. Pero si tú crees que vienes porque has tenido una vida desgraciada y que Dios tiene que amarte y tiene que dártelo todo, estás perdido, no has entendido nada. Eso va a venir como consecuencia de tener ese encuentro con Dios. Pero fijaros que en Colosas ocurre una cosa. En Colosas estaban ocurriendo muchas cosas. Por historias de sus creencias y todo eso, se habían mezclado muchas cosas en la iglesia, y por eso Pablo escribe esa carta hablando de la obra de Jesucristo. En el capítulo 1 habla de su deidad, y en el 3 les dice: ahora, pues si habéis muerto y habéis resucitado, poned la mira ¿dónde? En las cosas del cielo, no de aquí. Lo de aquí está todo perdido. Vosotros debéis de caminar poniendo una mirada en la eternidad, en lo que Dios quiere, en lo que es santo, en lo que es perfecto. Y les dice: haced pues morir ¿el qué? Pasiones deshonestas. Esperar que lo lea, y así no me invento nada. Fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cada uno de esas cosas, de esos pecados, no están solo relacionados con lo sexual, algunos sí, pero otros abarcan muchísimo. O la avaricia no es solo con el dinero, bueno, aunque está relacionado porque es con el hecho de querer tener y atesorar y poner tu Dios en algo que no es Dios. Y se lo está diciendo a gente que ha nacido de nuevo. Y entonces en el versículo 6 les recuerda: esas cosas, los que practican esas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, si tú has vivido ese proceso donde has tenido ese encuentro y has nacido de nuevo y te empeñas en seguir cometiendo ciertas cosas, o muchas cosas, o viviendo la vida a tu manera, la palabra de Dios nos dice que la ira de Dios caerá sobre nosotros. No habrá nada que hacer. Estaremos tan perdidos, o peor, estaremos más perdidos que estábamos antes. Estaremos más perdidos que antes. Porque antes estábamos perdidos, pero nuestro castigo aún será mayor y más horrendo si no estamos dispuestos a despojarnos de lo viejo para poder vestirnos de lo nuevo. Y eso sí que es una decisión nuestra. No es que está diciendo esos pecados que a veces uno comete, que dices que cuando te das cuenta ya te has saltado y dices: pero ¿cómo he podido hacer yo esto? ¿No? Luego lo piensas porque el Espíritu Santo te habla y te arrepientes. Y dices: me doy cuenta ahora que tengo ese problema, ahora que lo sé, voy a pelear. No está hablando de eso. Está hablando sobre los que se dejan llevar por esas cosas y no las abandonan. Y siguen caminando como si no hubiera ocurrido nada en su vida. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, la ira viene a ser la retribución que uno se merece. La ira de Dios la vemos en el Antiguo Testamento en distintas ocasiones, que aparece la ira de Dios sobre el pueblo y es castigado. No es para meter miedo. Yo crecí oyendo en la Iglesia Católica, nos metían miedo con Dios que Dios más malo era, pero no tenía nada que ver con la realidad de lo que es Dios. Dios es amor, pero es justo, y lo mismo que es justo, es santo, y su pureza no le permite convivir con el pecado. Por eso, aquellos que se empeñan en querer seguir viviendo la vida como les da la gana, porque aquí dice sobre los hijos de desobediencia y rebeldía van unidos. El hijo desobediente es rebelde. En otras traducciones lo pone como rebelde. Es decir, que el que es rebelde porque le da la gana seguir siéndolo, pues dice que la ira de Dios vendrá un día sobre ti y no te librarás. No nos libraremos ninguno si no queremos despojarnos de nuestra vieja naturaleza. Nuestra vieja naturaleza tiene que ser algo que nos pese y nos moleste,
Nuestra vieja naturaleza tiene que ser algo que no queramos volver a ver. Tenemos que entender la realidad de la ira para poder entender la gracia que vivimos. Una gracia inmerecida, una gracia que es un regalo tan maravilloso que yo tantas veces le digo, Dios, no sé cómo has podido amarme a mí, pero sé no solo que no soy merecedora de la gracia, sino que no la valoro como debería de valorarla. Y no me gustaría que un día me dijera que estoy perdida por no haber hecho lo que debía de hacer, ¿no? De soltar esas cosas que uno no entiende. Este año estamos celebrando el 500 aniversario de la Reforma. Yo sé que a muchos os suena a chino. Hace 500 años, y puede ser que a lo mejor alguno más, en distintos lugares se levantaron gente en contra de lo que la Iglesia Católica enseñaba, vendiendo la salvación y de tantas cosas. Martín Lutero, que es lo que celebramos este año, la Reforma, él dijo que la salvación era por gracia, a través de la obra redentora de Jesucristo, no había otra forma. Es más, él dijo, la persona debe confrontar su propia pecaminosidad en todas sus profundidades devastadoras antes de poder disfrutar del gozo de la salvación. Es decir, hasta que no sabes lo pecador que eres, no puedes realmente disfrutar de la salvación. Porque siempre te vas a creer con el derecho de exigirle a Dios las cosas. ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué esto? ¿Por qué mi vida no es diferente? Tu vida te habría ido igual de mal o peor si no hubieras conocido a Dios. Te esperaría además el fuego eterno y además, ¿cómo habrías solventado los problemas por los que has atravesado sin Dios? ¿Cómo lo habrías hecho? Hay gente que se comporta como que le hace un favor a Dios. Yo a veces he hablado con gente que digo, madre mía, si casi Dios le tiene que dar las gracias porque ha decidido ser cristiana o decirse que es cristiano o cristiano, porque, vamos, son tan buenos y tan eso que Dios le tiene que dar las gracias y hacerle reverencia por querer caminar. Y esos, cuando alguien es así, es un necio que está perdido. Pero a lo mejor es que alguien no le explicó que estaba perdido y solo le dijo que Dios lo amaba y que lo iba a sacar de los problemas que tenía, o tenía una baja autoestima y le dijo que Dios se la iba a subir, y tenía un montón de cosas, de problemas en la familia, había estado toda la vida solo, no lo habían querido, lo habían abandonado y le dijo, ahora Dios te va a dar una familia. Y es verdad, todo eso es verdad. Pero eso viene a través de esas heridas de Jesús. Eso es una consecuencia de la salvación. No es la salvación en sí. La salvación es porque tú estabas perdido. Te merecías lo mismo que el que te dañó. Fíjate, ¿te hicieron daño? Pues te merecías lo mismo que el que te dañó, que abusó de ti, que te violó, que te pegó, que te vendió. Te merecías lo mismo. Parece injusto, pero no es injusto. Dios no puede ser injusto. Es que Él es justicia. La justicia de Dios no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros humanizamos la justicia, de lo mismo que la ira. La gente no quiere hablar de la ira porque es como que le da miedo. Dios no tiene ira. Dios tiene ira. Jesús demostró ira cuando estaban profanando el templo. ¿Pecó Jesús? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había pecado, porque no había nada en la mano. Él estaba haciendo algo correcto. Y el problema es que cuando nosotros nos encendemos en ira, detrás sí que hay cosas incorrectas. La Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, ¿podemos indignarnos ante una situación? Sí, que es injusta. Pero no podemos dejar que esa situación albergue nuestro corazón y nos haga pecar. Tenemos que arreglar las cosas, dice, antes que ¿qué? Que se ponga el sol. No debemos dejar pasar la noche, aunque nos cueste.
Porque cuando dejamos pasar la noche, empieza a creer el resentimiento, la indignación va más, el dolor va más, y nuestra cabeza empieza a nublarse y a no saber. Pero sobre todo porque creo que muchas veces no hemos sido conscientes de lo perdidos que estábamos. Y que eso nos haría darnos cuenta de esa gracia recibida. Nos haría darnos cuenta de que Pablo no tendría que decirnos: dejar la fornicación, dejar la avaricia, dejar esto, dejar lo otro. ¿O creéis que solo era para los de Colosas? No. Desgraciadamente, eso existe en los corazones. Ojalá no hubiera eso. Pero existe. Dice, dejarlo. Fijaros en lo que tenéis que fijaros. En las cosas de arriba no es mirar las nubes y mirar el sol, sino en lo que es eterno, en lo que Dios quiere, en la ley de Dios, en la justicia de Dios. Entonces, ¿sabéis qué? Podremos entender realmente lo que es el amor de Dios y podremos dar también de ese amor a un mundo que está necesitado del amor de Dios. Está muy necesitado. Pero en parte estamos impedidos porque no hemos terminado de entender lo que Él hizo por nosotros. En esta tarde yo quiero animarte a que tú lo pienses, no ahora, hazlo esta noche en tu casa, que examines tu vida, hasta qué grado tú te has arrepentido de tu vida pasada y qué hay de tu vida pasada que tú no quieres soltar, porque eso hará que la ira de Dios, si no lo quieres soltar, caiga sobre ti. Pero además, si nunca has puesto tu cuenta a cuenta, porque hay gente que viene, sí, ha recibido a Jesús, hace la oración, y resulta que no se ha arrepentido de sus pecados, de su vida pasada, porque ¿para qué arrepentirse? Si es que hizo lo que hizo por todo lo que le habían hecho. Esa es la mentira de Satanás, para que tú no te sientas pecador y viven vidas amargadas de depresiones y de todo, porque no pueden ser libres de todo lo que había. Dios no viene a una vida y la puede dejar igual. Cuando Dios viene, la salvación empieza a regenerar todo lo que hay, porque recibimos el ADN de Dios. Y ese ADN tiene que regenerar todo lo malo. Tiene que empezar a pelear con lo que yo creo sobre la justicia, con lo que yo creo sobre el amor, con lo que yo creo sobre el orgullo, sobre la humillación, sobre la mentira, sobre la verdad. Esa es la nueva regeneración. Y cada vez que yo me doy cuenta, me quito una camiseta, un pañuelo, que es lo viejo, y Dios me pone algo de lo suyo, pero porque lo estoy haciendo voluntariamente, porque lo he visto y sé que es un pecado. Y eso es lo que hará que un día yo pueda estar en el cielo cara a cara con Él y disfrutar de toda la eternidad. Que Dios os bendiga.